mitos que no callarán, historias llenas de sombras que el tiempo no puede enterrar. Mitos que cobran vida como ecos del ayer. En mitosfera te esperan enigmas por resolver. Prepárate para el viaje a lo profundo del ser, donde los mitos confunden y la verdad empieza a crecer. Ven que en mitosfera los mitos vuelven a rugir, con leyendas que el viento nunca las dejó morir. Es un viaje en el tiempo a mundos por descubrir, donde Bienvenidos a Mitosfera una vez más, el sitio donde los mitos y leyendas cobran vida. Hay lugares que no solo se marcan en los mapas, sino también en la memoria y en los temores de quienes lo conocen. En Zagualagrande, municipio de Villa Clara, existe una leyenda, la leyenda de la madre agua de la laguna de los Hoyuelos. ¿Realmente existió esta figura protectora de las aguas? ¿Esta figura mística? Acompáñenos a desenterrar el misterio. En Zagualagrande, Cuba, un sitio destaca por sus leyendas y secretos. Hoy les contaré la historia de la laguna de los Hoyuelos y de su enigmática y aterradora guardiana, la Madre Agua. La laguna ya no existe, pero su historia ha perdurado. Hace siglos, este pequeño cuerpo de agua rodeado de árboles y maleza servía como fuente para los indígenas que habitaban la zona. Con el tiempo, los habitantes del pueblo comenzaron a notarlo. La laguna parecía tener vida propia. Cuentan que los animales que entraban en sus aguas, y algunas personas también, nunca volvían a salir. La laguna parecía devorarlos, tragarlos hacia sus profundidades, como si algún misterio se escondiera en sus entrañas. Esa presencia, esa criatura, pronto fue nombrada por todos como la Madre Agua. Algunos la describían como una sombra que acechaba entre la maleza. Otros aseguraban haber visto en ella la forma de una mujer con un rostro severo y ojos fríos como el agua misma. Pero nadie lo podía confirmar, porque todo aquel que se encontraba con la Madre Agua desaparecía. Un hombre en particular, un vendedor de agua conocido como Juan Hoyuelos, afirmaba haber visto a la Madre Agua más de una vez. Cada vez que se encontraba cerca de la laguna, sentía una presencia extraña y juraba que una figura oscura lo observaba desde las sombras. Algunos decían que sus relatos solo buscaban asustar a los aldeanos, pero la realidad es que a pesar de creer en la leyenda, la alimentaba y la extendía, convencido de que así nadie se atrevería a acercarse a su fuente de trabajo. Nadie podría quitarle su lugar como aguador. Sin embargo, sus ojos contaban otra historia. Se decía que la Madre Agua era capaz de atraer a quien quiera que osara acercarse, que susurraba con una voz que solo unos pocos lograban escuchar. Las personas, hipnotizadas, se acercaban a la orilla y no se las volvía a ver jamás. La historia de Juan Hoyuelos es la que popularmente todos conocen, pero hay otra versión, una que me contó una anciana, quien conocía bien los relatos de aquellos tiempos. Ella me dijo que su abuelo, que fue cliente y amigo cercano de Juan, le confesó lo que pocos sabían. Algo oscuro y profundo sucedió aquella tarde en la laguna. El abuelo de la anciana fue quien en sus últimos días le relató a su nieta la historia que Juan le contó en su momento, antes de que el miedo lo consumiera por completo. Me contó la anciana que, según le contaron, un día, en el momento de cargar su carreta de agua, Juan Hoyuelos notó algo extraño. Los bueyes, siempre tan confiables, se negaban a acercarse a la orilla de la laguna,
estaban inquietos, mirando hacia el agua con una extraña desconfianza. El aire, como si la naturaleza misma guardara silencio, se sentía denso, como si todo estuviera en pausa. Aquel calor sofocante parecía ser el culpable, o al menos eso pensó Juan al principio. Pero algo en su interior le decía que no era solo el calor. Entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, un ruido se hizo presente, un murmullo suave que parecía venir de la nada. Al principio, Juan pensó que era producto de su mente cansada bajo el sol, pero el sonido se fue intensificando hasta convertirse en un susurro claro que parecía surgir desde las aguas de la laguna. El susurro parecía crecer con cada paso que Juan daba, como si algo o alguien lo estuviera llamando desde las aguas oscuras. El aire se volvía cada vez más pesado y el murmullo comenzó a envolverlo, llenando todo el espacio. Juan no podía entenderlo, pero no podía apartarse. El lugar, la laguna, parecía tener vida propia, como si lo observase esperando. Juan susurraba para sí mismo. Vaya, mi mente me está jugando una mala pasada. Solo tengo que sacarme por un cubo más y listo por hoy. Un susurro se escucha en voz baja y etérea. El bufido de los bueyes llama la atención de un muchacho que pasaba por allí. Su curiosidad lo lleva a acercarse. No comprendía qué sucedía al ver a un hombre inmóvil con los pies dentro del agua y un cubo en la mano, como si estuviese dormido. El muchacho, con una sonrisa traviesa, lanza una piedra al agua justo cerca de donde Juan está paralizado y se esconde como parte de una travesura cualquiera, mirando fijamente a la laguna. El sonido de la piedra lanzada por aquel muchacho cortó el hechizo o el trance que estaba sufriendo Juan. La presencia oscura pareció disiparse y Juan, como si despertara de un sueño profundo, logró reaccionar. Pero la marca de aquel encuentro nunca desapareció. Algo de esa sombra se quedó con él. Desde ese día, Juan Hoyuelos nunca más volvió a acercarse a la laguna. Aquella sombra oscura ya no le volvió a atraer, pero el miedo y la duda lo acompañaron siempre, como si algo le susurrara desde las profundidades. Algo que solo él conocía, un susurro que lo perseguiría hasta el final de sus días. Esa fue su última vez. Con el paso del tiempo, los habitantes intentaron desecar la laguna, convencidos de que eso pondría fin al siniestro. Sin embargo, la laguna parecía regresar cada vez, como si no estuviera dispuesta a liberar su dominio. Para aquellos que vivían cerca de la madre agua, no solo era una leyenda, sino un peligro real, una advertencia. Si no quieres perderte, si no quieres sentir el tirón de lo desconocido, no te acerques a las aguas de la laguna. Hoy la laguna ya no está, pero sus historias persisten, y aquellos que conocen bien la leyenda saben que la madre agua no ha desaparecido, solo se ha movido a otra parte, esperando al próximo que ose profanar sus aguas.
susurros que no callarán, historias llenas de sombras que el tiempo no puede enterrar, mitos que recobran vida como ecos del ayer. En mi atmósfera te esperan enigmas por resolver. Prepárate para el viaje a lo profundo del ser, donde los mitos confunden y la verdad empieza a crecer. Ven que en mi atmósfera los mitos vuelven a rugir con leyendas